yo en el otro grupo les he exigido a los alumnos, cada uno debe tener su pizarra. Este es el curso de señales y sistemas de la primera práctica del ciclo, no es del ciclo anterior, es la anterior, ¿ya? ¿De acuerdo? Una práctica, ¿no? Donde están los temas que se hacen en la primera parte. La primera tiene que ver con este tipo de funciones, ¿no? O sea, cómo calcule las ecuaciones para evaluar, por ejemplo, les dicen a ustedes, ¿no? Para este tipo de problemas, le dicen, a ver, calcule usted todos los valores de z, de omega, tales que sea arcoseno de i, ya no z, sino arcoseno de i, la unidad imaginaria, o arcosecante de -1, ¿no? Este es arcotangente hiperbólico, ¿no? De z o tangente de z, pero al z se le da un valor, ¿no? Puede ser 1 más i entre 1 menos i, y puede ser de i a la i, o sea, de cualquier valor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de funciones, ese tipo de cálculos se hace directamente, ¿no? Pero para hacerlo directamente, ustedes tienen que saber la teoría de cómo se calcula esto, cómo se llega a la solución, ¿sí? Este de acá es una aplicación que ya es con la definición de la derivada. Entonces dice, usando la definición de la derivada de una función compleja, demostrar que f de z no tiene derivados. Estas funciones no tienen derivada. ¿De acuerdo? Y para saber que no tienen derivada, otra cosita. La base teórica para todos estos jóvenes, la teoría, ¿ya? Aparte de que enseñe la teoría, pero el prerequisito para esto son todos los conceptos de funciones de dos variables que han hecho en cálculo vectorial, o sea, matemáticas, lo que se llamaba también matemáticas 3, que es otro curso que lo han mutilado, ¿no? Donde hay muchos conceptos que usted necesita, ¿no? Y ahora, cuando se enseñan estas cosas, los chicos no saben, ¿cierto? Por ejemplo, para saber por qué no tienen derivada esto, hay que aplicar la teoría de caminos. O sea, el teorema de la unicidad del límite, ¿sí o no? La pregunta 3 es una pregunta bien interesante. Dice, ¿no? Dada, miren, o sea, primero te piden demostrar que la derivada de una función analítica, una función compleja, la derivada de r a la y teta en su forma polar, la primera derivada es e a la menos t y teta por u de r más i b de r. Y haciendo la demostración de esto, es esto aplicar a esto de acá. O sea, ¿por qué se hace eso, no? Ahora en el ejemplo vamos a hacer el cálculo, ¿no? De por qué hay que usar esto para resolver esto, ¿ya? Esto cuando se planteó hace tiempo en un problema, esto demoró mucho tiempo en resolver la imaginaria, la parte real, la parte imaginaria de una función compleja, te dan la parte imaginaria de la segunda derivada, la parte real, y te piden, calcule usted, ¿no? Calcule usted eh, cuál es la función analítica al cual usted le ha tomado su segunda derivada, le ha tomado su parte real, la parte imaginaria, y a partir de ahí hemos obtenido esa función. Entonces, cuando es en forma compleja, tiene algunas restricciones, ¿no? Cuando tiene, disculpen, en la forma polar, pero cuando tiene la forma analítica, no hay problema, ahí, ¿ya? O en la forma cartesiana, si se quiere. Después hay gráfica de funciones de variable compleja, te dan esta función, ¿no? Te dan esto y te piden graficar esa función en el plano complejo donde la función es analítica. Y aquí está lo que les comentaba, miren, ¿no? La pregunta 5, calcule todos los valores de z, ahí por ejemplo eran A, B, C, D, ¿no? Entonces la pregunta era, ustedes resuelvan esta y solamente de los 3 elijan 2, ¿de acuerdo? O sea, 10 preguntas, ¿no? 2 minutos por cada uno. En realidad, si ustedes conocen esto, es minuto y fracción, ¿ya? Minuto y fracción. Entonces acá también graficar la región del plano complejo con las funciones analíticas. Y acá calcule todo el valor de z, acá en este caso el omega es f de z, ¿no? Arcoseno hiperbólico de i, mire, más arco cosecante hiperbólico de i. Y después te dice, calcule esta suma a partir de aquí. Finalmente, como parte final de las funciones armónicas, la famosa función armónica, ¿no? Te pregunta, ¿existe o no una función armónica de esta forma? De esta forma.
Entonces, en la teoría se explica cuál es la condición bajo las cuales esta función es armónica, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes ya han deducido y en la teoría lo han hecho, entonces pueden hacerlo directamente, ¿sí? Si no lo han hecho, van a tener que resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso requiere. Y para la prueba, el alumno ya debe saber, ¿no? Ya debe saber la teoría, debe saber la teoría. Si no sabe la teoría, va a tener alguna restricción en este campo, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es una prueba de 10 preguntas, ¿no? Porque eran A, B, C, D, de ahí elegían dos, ¿no? Dos por cada uno. Acá sí también tiene dos, miren. Acá también tiene dos, aquí hay dos, ¿no? O sea, todo de dos. Acá sí, bueno, acá te piden demostrar, miren, calcular la ecuación general de la función armónica, o sea, bajo qué condiciones una función, ¿no? Una función, una función analítica es armónica. Entonces hay una ecuación similar al factor integrante, que han estudiado en cálculo diferencial, o en cálculo, en ecuaciones diferenciales, una ecuación similar para decir si esta función existe o no. No sé si han hecho esa ecuación. Si no lo han hecho, habrá que demostrarles cómo se hizo, o sea, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, tomen como muestra esto de ahí, una fotografía, algo acá está al costadito, está cómo se hace, ¿ya? Se está explicado para no demorar, ¿ya? No es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Han hecho la teoría de esos jóvenes? ¿No? Se supone, si ya están en iteración compleja, ya en el caso de la sección M, ¿no? Se supone que todo eso ya lo han hecho. Los delegados de las secciones, por favor, ¿cómo se llama? De los asistentes de hoy día, ya una vez finalizada, me hacen llegar, ¿ya? Me hacen llegar la asistencia, ¿ya? Un favor. Entonces, si ustedes conocen esto de acá, lo puedo poner en tangente de I, o el valor absoluto de tangente, ¿no? Hay casos interesantes donde ocurre eso, ¿de acuerdo? Esta fue la primera práctica de este curso cuando se hizo en 2020, ¿no? El segundo ciclo del 2020, o sea, en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia. Ustedes hagan su pizarrita, consigan su pizarra, esta pizarra es gratis, ¿no? Es gratis. También pueden, si quieren, comprar la de paga, que no es mucho el costo y tiene ¿cómo se llama? Aplicaciones, ¿no? Si no, les da un repasito, porque yo tengo la teoría acá, rápidamente el repaso, ¿no? De Cauchy-Riemann, ¿no? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por ejemplo, esto se hace con Cauchy-Riemann, ¿no? Estas ecuaciones salió como consecuencia de las aplicaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Tanto en la forma polar como en la forma, para llegar a esto hay que usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su forma polar, no en su forma cartesiana, con sus condiciones establecidas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces eso como punto de referencia, ¿ya? ¿Correcto? En integración compleja, igual, ¿no? Hay una batería de ejercicios de todos los niveles, ¿no? Aprendan bien la teoría. El libro que se recomienda para un libro que está completo, es el libro de el Derrick, un libro muy bueno, ¿no? O si no, consíganse, ya están en circulación mi proyecto de libro, que es el Cálculo Avanzado 2, ¿no? Porque ahí están los tres, está cálculo vectorial, cálculo 1, cálculo avanzado 1, que es ecuaciones diferenciales,
y cálculo avanzado 2, que es todo lo que es matemática 5, ¿no? Y está completo, está completo. Si se consigue esa información, no hay problema. Ahora, si lo quieren obtener, también les puedo dar el teléfono de la persona que tiene ¿no? La matriz de eso, ustedes lo pueden adquirir, ¿no? Vía PDF, ¿no? Vía PDF, libro completo, ¿no? Proyecto de libro en realidad, ¿no? Proyecto de libro. El D también pueden conseguir el WUNS, ¿no? Aquí está. A ver, les muestro rápidamente cómo se hace esto de la teoría, mire. Esta es la función exponencial. Aquí está, miren. Funciones trigonométricas pitagóricas inversas. Ahí está el arcoseno, el omega, arcoseno de z. Entonces, el arcoseno de z, ¿ya? Simplemente se toma la inversa, porque no hay una identidad que te relacione esto directamente, ¿no? Entonces, se toma la función inversa, ¿no? Toma seno de omega, ¿no? Z, o sea, si esto le tomas seno de arcoseno de z, sale z y sale seno omega. Y en omega te vas a la ecuación de Moivre, E a la I omega menos E a la menos I omega, entre 2i. ¿Correcto? Entonces, esto multiplica esto de acá, ahí está la ecuación, y esta es una ecuación polinomial, fácil de resolver, ¿no? Si quieres, haz en cambio de variable, T a la I omega, entonces acá para eliminar este negativo, lo multiplica por E a la omega, E a la D, acá sería T cuadrado menos 1, 2i por Z por T. Resuelves esa ecuación cuádrica, es una cuádrica, y su solución reemplazable es esto, miren. El arcoseno z es 1 sobre i logaritmo natural de iz más 1 menos z cuadrado. Por eso que cuando ponen, por ejemplo, arcoseno de z, arcoseno de i, evalúe usted arcoseno de i. Si usted no sabe esto, no se acuerda de esta ecuación, llegar a esto, ahora no es la única ruta, por si acaso, ¿eh? Para hallar esto no es la única ruta. Hay varias, o sea, teniendo esto, usted puede hacer varias rutas, ¿ya? ¿De acuerdo? La otra es haciendo el omega u más ib y desarrollando esa ecuación. Pero la más cercana es este de acá, ¿ya? La más fácil. Siempre los arcos, el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, todo eso, te llevan a logaritmo. O sea, ahí está implícitamente la función logaritmo. Acá hay otro, mire, el omega arcoseno hiperbólico, mire. Arcoseno hiperbólico, o sea, uno de cada ejemplo, ¿no? Para tener. Entonces, nuevamente toma la inversa, z es seno hiperbólico de omega, y el seno hiperbólico es e a la omega menos e a la menos omega entre 2. Ya no es con i a la omega el muy breve, ¿no? Y nuevamente esto lo multiplica 2z, es una ecuación polinomial sencilla, resuelves la ecuación y te sale el logaritmo natural de z más 1 más z cuadrado. Por eso se dicen arcoseno de menos 1, ¿sí o no? Arcoseno de menos 1, acá tiene el logaritmo de 1 más z cuadrado, pero como es menos 1, ¿correcto? Entonces, menos 1 al cuadrado sería 1, 1 más 1, 2. Entonces sería menos 1 más raíz cuadrada de 2, ¿correcto? Y hay que calcular ese logaritmo, ¿no? Normalmente pone, por ejemplo, arcoseno de i, ¿no? ¿Por qué? Porque i al cuadrado es menos 1, menos 1 se va al logaritmo y queda logaritmo natural de i. ¿Y cómo se calcula el logaritmo natural de i? El logaritmo natural de 1 se calcula así, muy fácilmente con, eso está acá, ¿no? En la parte esta es la función exponencial. La función exponencial es bien importante porque la periodicidad de esa función te permite resolver muy fácilmente muchas ecuaciones, ¿no? Aquí está la función logaritmo, ¿no? La función logaritmo omega, logaritmo natural de z, donde z es r por e a la i teta, ¿no? Tomas el logaritmo, ¿no? A esto de acá le tomas logaritmo, natural, por supuesto, entonces logaritmo natural de z, logaritmo natural de r. A esto se le llama el famoso valor principal de la función logaritmo. También tiene su ecuación en su forma polar, ¿no? En su forma polar, esta es la ecuación de Cauchy-Riemann en polar, ¿no? El u de r por u de r menos v de teta menos r por v de r, ¿no? Esas dos ecuaciones deben satisfacer para que la función sea analítica en coordenadas polares.
La forma general, debido a la periodicidad de la función exponencial, la forma general del logaritmo es así, mira, logaritmo natural de z, mire, mayúscula, es logaritmo natural de z más 2k pi por i. Este logaritmo natural es este valor principal. Bueno, entonces, todas esas ecuaciones que ustedes ven, arcoseno, arcocoseno, que tienen logaritmo, solo es la parte principal, el BP. O sea, este de acá, ¿ya? No es la ecuación general. Entonces, la ecuación general es todos los valores, ¿no? Y ahí hay que agregarle la periodicidad que también tiene la función exponencial. Aquí está el famoso logaritmo de menos 1, miren. Logaritmo de menos 1 sin nada natural no existe. Entonces, ¿qué se hace? En los dos planos, ¿no? El plano XY, en el plano XY el menos 1 está en la parte negativa, y en el plano V, en el otro plano, en el plano f de z omega, hay el V, ahí está. Entonces, miren, ¿qué hacen? El logaritmo natural es, acuérdense, el logaritmo natural de R, que R vale 0, y el ángulo, ¿no? El ángulo polar se mide desde 0 hacia pi, o sea, I por pi. O sea, su valor principal, I pi. Y el 2K pi por i es la parte, ¿no? La parte periódica. Entonces, para distintos valores de K, mientras en el plano XY el menos 1 tiene un valor, en el plano V, en el plano omega, miden infinitos valores. Miren. Por eso que la función un logaritmo le llaman también función multivaluada, función entera, ¿no? El colega Víctor Rojas usa bastante el término de función entera, ¿no? Que es lo mismo que decir función analítica, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el logaritmo es importante. Si fuera logaritmo natural de i, si fuera logaritmo natural de i, el ángulo del i está en el eje imaginario acá, entonces su ángulo es 90 grados. Entonces sería i por pi medio, su valor principal. Y le agregamos 2k pi por i. Ese logaritmo, jóvenes, logaritmo de menos 1, logaritmo de i, logaritmo de menos i. Por ejemplo, cuando es menos i, están en la parte negativa de y, entonces el ángulo siempre se mide a partir del 0 del eje X, ¿no? Es 3 pi medios. Sería i por 3 pi medios, ¿correcto? Más 2k pi por i, que es la forma general, ¿no? La forma general. Entonces, aprendan eso, el concepto es sencillo, ¿no? A manera de ilustración. Entonces, cualquier función que tengan logaritmo, lo resuelven de esa manera, ¿ya? A ver, ahí creo que hay inclusive función potencia general. Por ejemplo, I a la I, mire, I a la I. Entonces, ¿qué creen qué cosa es I a la I? ¿No? ¿Qué sale, sí o no? Ahí está, miren, la variable compleja. Ah, esa es otra cosa, jóvenes. Este tema de variable compleja es una herramienta fundamental, jóvenes, en el estudio de todo lo que ustedes saben. Allí comentaba con mis alumnos del otro grupo, en el año 1836, ese fue el año icónico en la historia de las matemáticas. Ese año, Cauchy y Riemann crean la variable compleja, y ese año, 20 años después, ¿no? En 1856, Denis Fourier, ¿no? Crea las funciones, ¿no? La serie de Fourier, y después la transformó en Fourier. Ese año, en el año 1836, después de muchísimo largo tiempo, Nikolai Lobachevsky niega el quinto postulado de Euclides, ¿no? Del quinto postulado de Euclides, y aparecen las geometrías de Lobachevsky. La geometría de Lobachevsky es una geometría que nos ha abierto, o sea, ese año cambió la historia de la matemática, muchachos, ¿ya? Con el nacimiento de la variable compleja, se cierra, algunos dicen se cierra el círculo, ¿no? Pero el círculo no se cierra la circunferencia, ¿ya? Entonces, ese año es un año icónico, ¿ya? Falta muy poco para celebrar los 200 años, ¿no? Que deben de celebrarse a la pompa, ¿no? Después de ese año, jóvenes, después de ese año, después de aparecer la serie Fourier, aparecer variable compleja, inclusive hubo matemáticos que hicieron extender la variable compleja de 2 a 3 dimensiones. No se pudo extender, por eso la variable compleja es en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Nace todo lo que es, ¿no? A partir de esa fecha, jóvenes, no hay nada nuevo en la teoría de los números que nosotros conocemos, ¿no? En la matemática, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es. Mire, entonces, y a la I aplicas logaritmo,
e a la i logaritmo natural de i. El logaritmo natural de i, lo que decían antes, el ángulo es 90 grados, ¿no? Pi medios, ¿no? Pi medios por i, 2k pi por i. Pero como acá hay un i adelante, lo anula, miren. Entonces, el i a la i no es, miren, ni siquiera complejo, nada. Simplemente es el exponencial de i elevado a menos pi medios, más 2k pi. Para K, 0, el valor principal, y para K, 1, 2, 3, todos los valores que ustedes quieran. ¿De acuerdo? O sea, tiene una función especial. Después acá le preguntan, ¿no? Calculen todos los valores de Z de tal que el módulo de la tangente Z es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, el tangente seno entre coseno, ahí está, mira acá. Y estas, el seno del módulo de seno Z, el módulo coseno Z. A ver, si alguien, a ver, son 50 alumnos, ¿ya? Creo que de la M no han entrado mucho. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a anotar los delegados atentos. ¿Quiénes son los alumnos que saben esto? A ver, ¿a qué es igual el seno? Vamos a llegar a esa identidad, ya vamos a demostrar. ¿A qué es igual el seno de Z? ¿A qué es igual? A ver. Porque acá, para los problemas, ya ustedes tienen que saber las identidades. Acá ni siquiera está con la raíz, simplemente está con ya la expresión general, ¿no? Por eso es igual a esto, ¿no? El coseno, el seno hiperbólico, cos hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico, eso vale 1. Sen cuadrado menos cos cuadrado sale cos, 2 cos de 4x, ¿no? Y cos de 4x es 1 y sale la ecuación general del coseno. Entonces, una línea, pero tienen que conocer a qué es igual esto de acá, ¿no? Bueno, entonces se supone que ustedes han hecho el desarrollo de Z. A ver, ¿a qué es igual? Seno de X. A ver. No, ya la identidad, ¿eh? La identidad general. ¿A qué es igual? A ver. No, esa es la expresión equivalente, no, la identidad que te permite resolver esta. Seno De de acá. X por coseno hiperbólico de Y. A ver, Seno de X por coseno hiperbólico de Y. seno de Y, seno de X, ¿no? Por Por coseno hiperbólico de Y. cos hiperbólico de Y, muy bien, más Y coseno de X, seno hiperbólico de Y. y cos de X, perfecto, por sen hiperbólico de Y. ¿Estamos? Ahí está. Esa es la ecuación, ¿no? Ese es el seno de Z, ¿correcto? Pero como acá les piden módulo y este es un número complejo, esta es una función compleja, entonces el módulo de esto, ¿a qué es igual? Simplemente los cuadrados de esto, ¿no? El cuadrado de la parte real, el cuadrado de la parte compleja, ¿sí o no? Nada más. Entonces el módulo de Z sale directo. Por eso, si usted no conoce, va a tener que hacer los cálculos y eso requiere tiempo. ¿De acuerdo? El que sabe, aplica, ¿sí o no? El que sabe, aplica. El que no sabe, tiene que resolverlo. Ahí está, seno de Z. ¿A qué es igual? Simplemente es igual a seno cuadrado por cos cuadrado. Cos hiperbólico cuadrado. Pero acuérdense que de frente ya, miren, acá vamos a sacar su raíz cuadrada, porque va a ser cos cuadrado, sen cuadrado de X. Sen al cuadrado de X. Por cos, pero ahora miren, el cos hiperbólico al cuadrado va a ser 1 más sen hiperbólico al cuadrado, o sea, un paréntesis. Ya voy a reemplazar la identidad, para no demorarnos, todo en el integral de radicales. Es 1 más, ¿no? Acuérdense que las identidades Pitágoras, las identidades hiperbólicas, no es, ahí no es seno cuadrado más cos cuadrado 1, sino es cos cuadrado menos sen cuadrado 1. Entonces, el cos cuadrado hiperbólico es 1 más sen hiperbólico cuadrado. Sen hiperbólico al cuadrado. ¿De acuerdo? De Y. Ese es el parente, ¿no? Esa es la identidad. Y eso le agregamos más el cos cuadrado de X. Cos cuadrado de X por sen hiperbólico al cuadrado de Y.
Seno hiperbólico al cuadrado de y. Y ahí tienen, miren, la demostración en una línea. Ya por eso el que sabe la identidad lo resuelve el problema en segundos, ¿ya? En segundos. El que no conoce va a tener que hacer todo esto. Ahí está, ¿no? Entonces el seno de z, de ahí, es exactamente igual. Y ahí aplicas la identidad. Miren, ahora, miren acá. Acá tienes sin cuadrado de x por sin hiperbólico cuadrado de y. Acá primero hay un sin cuadrado, ¿sí o no? Pero este producto, con este de acá, ¿no? Sale sin hiperbólico cuadrado, ¿sí o no? Porque el sin hiperbólico lo factorizas, suma sin cuadrado más cos cuadrado de x. Y sin cuadrado más cos cuadrado vale 1. 1. Esa es la identidad pitagórica, ¿sí o no? Entonces, la identidad entonces es sin cuadrado de x, sin cuadrado de x más sin hiperbólico cuadrado de y. Sin hiperbólico cuadrado de y. Ya está. Por eso que acá, como dice tangente z, acá la han puesto, ya la han puesto, miren, sin cuadrado de 2x más sin cuadrado de 2y. Ah, acá hay algo. Acá me parece que acá era 2z. Una confusión, ¿no? Porque para que salga esto tiene que ser 2, pues, ¿no? Acá es 2z, ¿ya? Algo tiene que cambiarse, pues, ¿no? Entonces acá es siendo 2z y simplemente cambia el argumento del ángulo, ¿no? Ahí está, ahí hay una corrección. Entonces miren, esta identidad es este. Como el otro también, miren, la otra identidad, ahora el cos de z tiene la misma estructura casi, miren. Entonces por eso al eliminar esto de acá, como es valor absoluto, raíz cuadrada, elimina la raíz y tienes esto. Entonces aquí aplica nuevamente, ¿no? El sin cuadrado pasa restando, cos cuadrado menos sin cuadrado en hiperbólicos, eso vale 1, y este de acá menos, ¿no? Menos sin cuadrado, menos cos cuadrado menos sin cuadrado, sale coseno de 4x, o sea, el arco doble, ¿se acuerdan? O sea, identidad pitagórica que ustedes conocen. Y en la solución general de ese coseno es esto, pues, ya está. O sea, si usted sabe la identidad, no vas a demorar ni segundo, ¿sí o no? Pero si no conoces la identidad, te vas a demorar, vas a tener que hacer todo esto. Y si no te acuerdas de esto, mira, empezando de acá. Ahora, si no sabes esto, mira, ahora, esto lo han hecho con la suma de arcos, ¿no? ¿De acuerdo? El suma, este es el z, es x más y por y, ¿no? Es x más y por y. Entonces han tenido que, ahí se le han aplicado seno, ¿no? Por eso sale seno de x por cos de y por y, más y, ¿no? Más y, cos de x por sen de y, sen de y. El hiperbólico recién aparece después. Y después, como es el seno de y por y, el cos de y por y, no son funciones reales, son funciones complejas, entonces usando las identidades de Moivre, ¿no? Usando las identidades de Moivre se llegan a esta identidad. Hay que demostrar también eso. Por eso ustedes ya deben saber esto y a partir de acá, inclusive esto, ¿no? Los módulos de eso, ¿no? Para que no tengan problemas en las soluciones de sus ejercicios, ¿ya? Eso, entonces, con esto creo que ya tienen más o menos la idea, ¿no? La idea de cómo se resuelven esos ejercicios en forma sencilla. Esto lo voy a dejar porque nos va a servir siempre como ejemplo para hacer otras aplicaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, está por acá. ¿Está en la derecha o qué raro, o sea, se ha perdido. Acá está. Simplemente que estábamos en la parte de arriba. Este logaritmo, este ya es interacción compleja. Aquí está.
Este es otro problema interesante, ¿ya? Pero el de ustedes está acá. Acá está, miren. Acá les ayudo, por ejemplo, cómo se demuestra. Mira, aquí está. El cos de alfa es e a la i alfa más e a la menos i alfa, entre 2. Entonces, yo quiero que este ángulo alfa lo convierto en, este real lo convierto en complejo. Entonces, el alfa lo reemplazo por i beta. ¿Ya? Lo reemplazo por i beta. Y hago la sustitución, el alfa por i beta nomás. Entonces, i por i menos beta, i por i más beta, entre 2. Y este es el coseno hiperbólico. Igual en el seno, ¿no? Se hace la sustitución del ángulo real a un ángulo imaginario. Al sustituir, tienes, miren, al hacer el i con el 2 y esto intercambió el signo, sale i seno hiperbólico de 2. Por eso que este seno, cuando haces el coseno hiperbólico, se reemplaza por eso y sale eso. Y esta es la identidad. ¿De acuerdo? Eso sale, cumple Cauchy-Riemann, todo, y esa función es analítica. Todas las funciones f, seno, z son analíticas y sus complejos conjugados son funciones no analíticas, ¿no? Ese es un ejemplo de eso, ¿ya? Allá este está, sección de cachimbos. Esto está al costado. Acá está, miren, ¿cómo se hace? Ahí está este teorema, miren. Este es el teorema de los caminos que ustedes tienen que hacer cuando les dicen por qué una función no tiene derivada, ¿no? ¿De acuerdo? Acá está. Y eso conocen, ¿no? Dice, cuando el punto de acumulación es el 0, 0, para yo demostrar que existe la derivada de una función de dos variables, entonces al punto de acumulación me voy a aproximar por distintas trayectorias. El número de trayectorias es infinita, por eso el teorema es general, ¿no? El camino S1, cuando te vas por el, ¿no? Por el camino S1, por S2, por S3, por hasta Sn. Mira. Si todos estos límites tienen el mismo valor, ¿correcto? El mismo valor, entonces la función tiene derivada. Pero como no podemos también probar infinitos valores, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente se hace lo siguiente, ¿sí? Se prueba dos caminos, hasta tres. Si prueban ustedes dos caminos, por ejemplo, cuando prueban un camino por esto, el límite sale un número. Cuando prueban por este camino, el límite sale otro número que no es igual, ahí descartan ya que esa función no tiene límite, porque todos los límites tienen que ser iguales. Por eso normalmente se busca qué función o qué límite no es lo mismo. Es más rápido. Ahora, si todo, pues, pruebas esto, sale un valor, pruebas esto, sale el mismo valor, y pruebas esto, sale el mismo valor, entonces aplicas el teorema del sándwich, el sanguchito, ¿no? Y aplicar sándwich significa demostrar que ese límite existe. O sea, encontrar una relación entre epsilon y delta para que pueda satisfacer esto. Este es un ejemplito de función de, ¿no? X por y, x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Por ejemplo, la trayectoria S1, miren. S1 voy a elegir que me voy por el eje X. Y por el eje X significa anular Y. Entonces este es 0. Acuérdense que cuando va a 0, este es 0 sobre 0. ¿Eh? Entonces forman determinada 0 sobre 0. Hay que eliminar esa determinación. ¿Cómo? Cuando yo quiero ir por el camino X, Y hago 0. Esto se anula 0, este es 0, entonces 0 entre X cuadrado sale 0. O sea, el límite sale 0. Cuando voy por el eje Y, anulo X. También es 0, este es 0, 1, 0 entre Y cuadrado también sale 0. Entonces, para descartar, pruebo una tercera trayectoria S3 que sería YKX o Y igual a X. ¿No? Si Y igual a X, acá sale X cuadrado, acá sale X cuadrado, 2X cuadrado. Sale X cuadrado entre 2X cuadrado es un medio. Ya el límite, miren, es diferente, ¿no? O sea, uno sale 0, el otro sale 0. Ahí en el tercero sale un medio. Dice, no cumple. Y como no cumple, no, esa función no tiene límite o no tiene, y si no tiene límite, esta función no tiene derivada, y ahí termina todo, ¿no? Esto se llama el teorema de la unicidad de límite, eso se hace. Entonces, para Cauchy-Riemann también se hace lo mismo, ¿no? Acá hay un ejemplito, por ejemplo, la función, ¿no? Existe f' de z, tal que f de z es el número z conjugado. Ahí está. Aplica la definición, ¿no? Te queda este cociente.
Este cociente es importante, jóvenes, ¿ya? Aquí está el teoremita, ¿ya? Entonces, si usted sabe esto, entonces no hay problema. Todas las funciones le van a resultar muy sencillo. Miren, el delta de z es esto de acá, el delta de z también es el subconjugado y el otro es esto, y vas por caminos, ahí está. Cuando vas por el delta de x, anulas y. Entonces, delta de x entre delta de x vale 1. Entonces, el límite vale 1. Mire. Cuando te vas por el eje y, ¿no? Con el eje y, delta de y es delta x 0. Entonces, como delta x es 0, sale menos 1. Mire. Entonces, ya los dos caminos son diferentes. Por lo tanto, esa función no tiene derivada. O sea, y ahí se concluye, ¿no? Todas las funciones que tienen el número complejo conjugado no va a tener derivada, Juan. Pero la única forma de comprobar es esto, con caminos, ¿ya? Eso es mate 3. Y acuérdense de esto, miren, ¿no? Este cociente, delta de z conjugada entre el z, el límite vale 1 cuando el delta de x se aproxima a 0. Y vale menos 1 cuando este cociente se aproxima por el eje y sale menos 1. Y eso hace que las funciones eso no tiene derivada. Acá hay un ejemplito de 1 sobre z conjugado al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando haces eso, de frente, aplicas la definición y trate de buscar este de acá, trate de buscar. Y siempre hay, jóvenes, siempre. ¿eh? Eso es posible de conseguir. Por eso en la pregunta eso, el alumno hace directamente rápido esto, lo simplifica y trata de conseguir esto. Y después dice, ¿no? Cuando delta de x se aproxima a 0, esto sale 1. Este cociente sale 1. Entonces, esto de acá, el delta de z sale 0, acá sale 0, este es 0, entonces sale 2z conjugada entre z por z conjugada al cubo. Ya está. Entonces, a la cuarta inclusive, ¿no? Porque este es z conjugada al cuadrado, z conjugada, z a la cuarta. Y este es 2z, 2 sobre z conjugada al cubo. Esa es su derivada. ¿De acuerdo? Cuando este es 1. Y cuando te vas por el otro camino, este es menos 1. Entonces cambia este signo, y la derivada no existe. Entonces, esa es la recomendación, jóvenes, para hacer ese tipo de ejercicios en forma simple. Y cuando tienes sumas o restas de estos, ¿ya? Tomas una de estas funciones, una de ellas, y en este caso se considera z cuadrado entre z conjugada, le aplica la definición y consiga esto de acá. Entonces las derivadas por caminos distintos van a ser diferentes. Por lo tanto, estas funciones no tienen derivada, ¿ya? Y al final se concluye. Por eso que, y probablemente su profesor le ha dicho que en variable compleja solo se estudia funciones analíticas complejas. Y las funciones analíticas complejas no tienen el número complejo conjugado. Eso no existe, ¿ya? Acá está el año icónico, el año 1836. Entonces, con esos conceptos, a ver si podemos, ¿no? Acá hay funciones analíticas complejas, esa es la teoría, ¿no? Entonces, ¿dónde está creo que estaba por acá? Los temas, ¿no? El que estábamos buscando, ¿no? Acá está, después de esto está. Está la... Este es otra práctica, ¿ya? Esta es otra práctica, ¿ya? Tiene su variable compleja. Ajá, creo que esto está después de esta, a ver. Una pizarra, creo que está por acá. Se me perdió esas preguntas. Claro. Ah, acá está. Ya este es transformada, ya. Este es por acá. Pero ustedes lo han tomado como... Lo han tomado, aquí está. Estos libros jóvenes, el book, ¿ya? El Derrick, el Wunsch, el Shaw y el Cálculo Avanzado 2. Estos son la bibliografía, ¿no? Del curso, ¿ya? ¿Dónde se fue?
Claro, pero después de esto está, creo que está después. Esa es una pregunta también. Acá está, aprovechen también esto, miren. El seno hiperbólico conjugado de z, miren. Seno hiperbólico conjugado, miren. ¿Ya? Y su módulo, ¿no? Su módulo es esto, miren. Es la misma, el mismo seno, pero miren, se intercambian. Se intercambian, miren. El seno de z es esto, miren. El seno de z, ¿se acuerdan? Ya que está nuevamente el tangente, ¿no? Seno de z es esto, ¿no? Y sale, ¿no? Yo creo que esto comentamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está más abajo, más abajo. Ah, sí, sí, está después. Ah, acá está, ¿no? Ahora por acá está esa. Nos acordamos, llegamos acá, ¿no? Ah, acá está. Aquí abajito está. Ya. Entonces, ahora sí, ya pueden, ¿no? ¿No? Ya pueden, alguna idea de hacer estas preguntas, ¿ya? No hay muchos alumnos, creo que de la sección M, no hay problema. Trataremos de hacer un seminario adicional, ¿no? Para complementar esto, ¿ya? Por si acaso acá no les pedían escribir no dice calcule, ¿ah? O sea, usted tiene que llegar a eso, tiene que resolver. Ya, el omega tangente z, ahora vamos a ver, miren, rapidito, ¿ya? Al costadito. Acá está, miren. Aquí está, miren, le voy a explicar, ¿ya? Rapidito. Este está, este acá. Omega arcotangente hiperbólico de z. Aquí está. La B. ¿Ya? Entonces, z es, la función inversa z es tangente hiperbólico de omega. Pero el tangente hiperbólico de omega es seno hiperbólico entre cos hiperbólico, ¿no? El seno hiperbólico es esto de acá entre 2, y el cos hiperbólico es esto entre 2. O sea, se elimina el 2 y queda esto. ¿De acuerdo? Y de acá, como este es z, simplemente aplicas mismo cachimbo 1, teoría de proporciones, ¿sí o no? Sumas y restas el denominador al numerador, ¿no? ¿Ya? Por eso z menos 1, z más 1, 1 menos e a la 2i. De acá, esto lo despejas, ¿no? Y sale, miren, acá. El arco tangente hiperbólico de z es 1/2 logaritmo natural de 1 más z entre 1 menos z. Por eso que la clásica es, ¿no?, dar zi, ¿no? Dice, calcule los valores de arco tangente hiperbólico de z, de i, o de menos i, o de menos 1, ¿no? De menos 1. Cuando es menos 1 ya no funciona porque sale el logaritmo de 0 y eso no está definido. Entonces hay que saber dar valores adecuados. Normalmente ponen i, ¿no? Cuando es i es 1 más i, 1 menos i. O a veces ponen menos i, 1 menos i, 1 más i. Entonces acá sale i o sale menos i multiplicando por la conjugada. O sea, al final es una ecuación directa, inmediata, ¿sí? ¿De acuerdo? Una ecuación inmediata, ¿no? Entonces, Tomás, ya tienes esto, mire, un microseno. Y este es directo también, ¿no? La tangente seno sobre coseno, el seno es e a la iz menos e a la menos iz,
y entre 2i, ojo con el i, ¿no? Y el coseno es e a la iz más e a la menos iz entre 2. El 2 se van y sale i abajo. Multiplica por el omega, lo resuelves y ahí también aplicas proporciones y directamente. Y ahí sale lo mismo, miren, cuando se elimina el arcotangente es exactamente lo mismo, jóvenes, solamente sale, logaritmo ya no sale 1 más z, sino sale 1 más iz, 1 menos iz. ¿Por qué? Porque la tangente es e a la iz, ¿no? Los senos y los cosenos tienen e a la iz, y a la iz. O sea, esto lo hacen directamente. O si no, también acá, en otro examen pedían cuánto es la parte real, la parte imaginaria de este de acá, ¿sí o no? De la tangente, ¿no? De la tangente seno sobre coseno. Esta es su expresión, su identidad del seno y el coseno. ¿Ya? Como este es complejo, hay que multiplicar esto por el denominador por su conjugada, multiplicar el otro y separar y dar el u y el b. O sea, la parte real y la parte imaginaria. Aquí está el otro, mira, el seno de f de 3z. Sí, sí, eso está, ahí está, acá, mira. ¿Ya? Entonces, acá, el 2c. O sea, un ejemplo de K1, ¿no? Para que lo resuelva, ¿ya? Entonces, mire, el eje z es seno de 3z, e a la i 3z más e a la menos i 3z. El z lo reemplazas por su i más x más i por y, en este caso x menos y por y, desarrollas las ecuaciones, ¿no? Y te salen las identidades, su reemplazante de esto, ¿no? Directamente sale seno, ¿no? Seno de 3x, coseno hiperbólico, pero como es complejo, simplemente el signo está cambiado. Ya está, directamente. Después, ahí está ahí está, la derivada, miren, ¿ya? Está copiando para no perdernos. Ahí está, ¿ya? Miren. Y la suma creo que era, ¿no? La suma. Entonces, Z conjugado nomás. Aplicas el límite, la definición, y ahí buscas este cociente. ¿Ya? A ver, jóvenes, esos muchachos con lapicero, a eso lo vamos a expectorar. Tienen un segundo, ¿ah? Entonces, miren, límite de delta Z entre esto vale, cuando va por X vale 1, cuando va por Y vale menos 1. ¿Correcto? Entonces, traten de obtener esto. De acá sale, jóvenes, ya ese cociente sale de acá. Entonces, un pasito más, ya tienen demostrado por qué esta función no tiene derivada, ¿ya? ¿Por qué esto no tiene derivada? ¿Correcto? Ahí está la forma polar, ¿no? Es una ecuación R, ¿no? R cuadrado, la forma polar del Cauchy-Riemann es U de R, 1 entre R, V de teta, U de teta menos R, V de R, ¿correcto? A ver si hay alguno más. Ah, acá está, ¿no? Este de acá es la derivada U de X menos IB de Y. Entonces, jóvenes, miren, cuando ustedes quieren resolver ecuaciones de las derivadas, cuando hace por Cauchy-Riemann, esta ecuación sale el f' de z, te sale u de x menos i b de x. Pero en realidad sale u de x más i por b de x, ¿ya? En realidad sale eso, o sea, cuando usted hace por Cauchy-Riemann, te va a salir la derivada, te va a salir u de x más i por b de x, v de x. Pero como Cauchy-Riemann te dice que el u de x es igual a b de y el u de y es menos b de x, entonces lo reemplazas ambos en v. O en v o en, acá debe ser u de y, acá está mal esto, ¿ya? Miren, a ver, vamos a hacer, ¿ya? Aquí hay un error. Ustedes saben la derivada, el f' de x, ¿no? No, el f' de z, ¿no? Esa derivada en cartesianas, o sea, en su forma cartesiana, es u de x, o sea, la derivada se simplifica más fácilmente para evitar el nabla, ¿no? U de x más
y por b de x. Por v de x, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esa es la ecuación, esa es la que sale Cauchy-Riemann. Pero como este tiene u y este tiene v, entonces cuando uno calcula, no es necesario, jóvenes, calcular las dos funciones, porque te vas a dar una vuelta, ¿ya? Es un trompo que tú vas a hacer. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente lo que se hace es, uses el Cauchy-Riemann, y el Cauchy-Riemann tiene las dos ecuaciones, ¿no? Dice, Cauchy-Riemann es u de x es igual a b de y, v de y. ¿No? Y el u de y, es igual a menos v de x, ¿no? El u de y es a v de x. No, es subíndice, ¿no? Hay que poner, ahí está. Esas son las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿ya? O sea, pero cuando es cartesiana no hay mucho problema, cuando es el polar. Entonces, para no estar calculando el u de x, porque si usted no pone acá el b de x, vas a tener que usar estas ecuaciones para poder expresarlas. Entonces, mejor reemplace, antes de efectuar las operaciones, esta derivada, en esta derivada reemplacen esta, aquí está su u de x, y acá tienes el v de x, pero el v de x sale menos u de y, ahí está, por eso esto no es v, es u. Ya, ahí está. Listo, esa es la ecuación, joven, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le preguntan cuál es la segunda derivada, cuál es la primera derivada, por ejemplo, este de acá, mire, vamos a hacer este problemita. Dice, calcule la función analítica, ya, la función analítica más general a partir de el real de la segunda derivada, ¿no? De la segunda derivada de f de z en cartesianas, ¿ya? Porque en polares eso es otra historia. Ahí está, ¿ya? Y te dicen simplemente que es 6x más 2. Nada más te dice eso. A partir de ahí, calcule usted, ¿ya? Calcule usted la función analítica f de z. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por dónde empieza? Ah, empieza como esta es la segunda derivada, ¿ya? La segunda derivada es esto mismo, ¿ya? Entonces dice, yo sé que la segunda derivada de la función compleja, este de acá, es igual a u de xx. Ahí sí no se puede reemplazar, jóvenes. Ahí sí no se puede reemplazar. Caballero nomás, u de xx más i v de xx. Ahí está, ¿no? Entonces te están dando la parte real, o sea, este de acá. Entonces me dice, entonces usted hace el u de xx, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase les voy a dar los dos ejercicios, ¿ya? Y me lo van a traer y van a explicar ustedes la clase con su pizarra, ¿ya? Yo abro la sala, les doy participación de 5 minutos, cada uno un problema o dos problemas, ¿no? Porque ustedes son los que van a entrenar, yo soy el DT, ¿ya? Por ahora les estoy dando estas explicaciones para que lo vean. Entonces, este es 6x más 2, ¿ya?
¿De acuerdo? Ahí está. Entonces lo integro. Lo integro. Pero cuando integras derivadas parciales, hay que tener cuidado. Y eso es lo que yo le he dicho, he conversado con el decano, le he dicho, mire, señor decano, cálculo, matemática 1, matemática 2, que se pasan 2 ciclos, un ciclo derivando, un ciclo integrando, pero para nada les digo, porque al final no van a usar ninguno de los métodos, a lo más por partes, a lo más fracciones parciales, más no. Y por supuesto las integrales impropias, calcula áreas, volúmenes. Y en las derivadas aprender regla de la cadena, aprender derivadas parciales. Esto de acá deberían hacer en mate 1, sin ningún problema. Entonces acá sale 3x cuadrado. 3x cuadrado más 2x, ¿no? Más una constante que depende, ¿no? Una constante que depende de y. Cuando se hacen derivadas parciales hay que tener cuidado. Ahí está, k de y. ¿Correcto? Entonces ya tienes el u de x, mire, acá está el u de x, mire, acá está. Acá. ¿Ya? Y después les voy a enseñar cómo, una vez que lleguen acá, cómo lo van a simplificar. Ahora me falta el u de y. Mire, si yo quiero usar este de acá, me va a dar una vuelta. Si quiero usar esto, pero yo tengo u de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer esta ecuación, usar este Cauchy-Riemann, ¿ya? Calcular el u de x igual a esto de acá, pero no conoces la constante. Entonces, cuando tienes b de y, no puedes integrar, mire. Entonces, ¿qué haces? Tienes que usar la otra ecuación para darte una vuelta, ¿no? Por eso la recomendación es lo que le estoy explicando, ¿ya? Entonces, atentos, ¿ya? Por favor. Ahora, ¿cómo encuentro el u de y para este de acá? ¿Cómo encuentro esto? Muy fácil. Como esta es segunda derivada, y esta función es, si tiene la segunda derivada de z, es esto de acá, su real, entonces quiere decir que esta es una función analítica. Y una función analítica es una función armónica. Y si es armónica, satisface Laplace. Entonces escribes el u de y, ¿no? Ahí está. Igualas. Y ahí sale menos 6 de x, 6x, menos 2. ¿Por qué? Porque Laplace dice que u de xx más u de y es 0, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? U de xx más u de y es 0. El profesor supongo les ha dicho eso. Entonces, simplemente le cambia el signo, que el suma sale 0. Ahí está. Entonces, ahí lo integra. Y tienes el u de y, mira. ¿Ya? El u de y. Punto y coma, ¿no? Ahí está. El u de y te sale. Ahí está. Ahora, ahí, ¿qué hacemos, jóvenes? Ya. Ese u de y va a ser igual a, ¿no? A menos 6x por y. 6x por y. Menos 2y. Más una constante k de x. Ahora la constante depende de x. Entonces, mi único problema, jóvenes, es calcular esas constantes y está resuelto esta preguntita, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago la constante? ¿Cómo lo calculo, jóvenes? ¿Ya? Y eso se hace con la teoría de funciones de variable real. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice, miren, todo lo que tienen que saber, ¿ah? La teoría dice, si estas dos funciones son funciones armónicas, por lo tanto, deben satisfacer también, ¿qué cosa? La ecuación de Schwarz, la famosa ecuación de Schwarz. Acuérdense que esta ecuación de acá, el u de xx más el u de y igual a 0, sale de acá. Usted derivas esto, mire, derivas u de x igual
u de x, lo deriva, segundo derivada parcial, u de x por x, sale b de yx. Y acá también haces u de y y sale menos b de xy. Entonces, cuando sumas el u de yx y el v de xy, ya, los v's de cada uno, ¿correcto? Son cruzadas. Y el Schwarz dice que las derivadas cruzadas se igualan. Nada más, joven. Entonces acá hábilmente dice, aplico Schwarz, ¿no? La famosa ecuación de Schwarz, ¿no? Entonces, nuevamente un punto y coma y dice, cruzo la derivada. Cruzas la derivada. O, ¿no? Como está con respecto a X, lo haces con respecto a Y. Ya está. ¿Y eso qué sale? Como derivas con respecto a Y, esto sale 0, esto sale 0, esto sale K' de Y. Así de simple, muchachos, ¿ya? En un segundo calculo usted las constantes. Ahí está. ¿De acuerdo? Y lo mismo haces acá, ¿no? Voy a cruzar la derivada para aplicar Schwarz. El U de Y. U de YX. ¿Ya? Me lo cruzo. Y cuando hago esto con respecto a X, miren, con respecto a X, ¿no? Acá sale menos 6Y, ¿no? Y 0. Sale menos 6Y. Ahí, jóvenes, si usted se va a dar cuenta si lo que has hecho anteriormente es correcto o no. ¿De acuerdo? 6Y. ¿Correcto? Más K' de Y. No, K' de X, ¿no? Ahí se calculan las constantes. Listo. Entonces, mire, esta derivada se iguala, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Schwarz dice eso, ¿no? Acuérdense que para que ustedes ¿se acuerdan? Para demostrar que una función es diferenciable, había dos formas, ¿no? Para que una función sea diferenciable. Entonces, ¿cuándo? Para probar que una función de dos variables es diferenciable, se hacía lo siguiente, ¿no? Primero, que la continuidad de las derivadas parciales te garantizaba la existencia de las segundas derivadas, ¿no? La continuidad de las derivadas parciales te garantizaba la diferenciabilidad. Y el otro es que las derivadas cruzadas se igualan. O sea, el u de xy igual al u de yx. Ahí está. Entonces, igualamos esto. Joven, y ahí se va a dar cuenta que esta ecuación es o no linealmente independientes. ¿De acuerdo? Si usted se equivocó en algo acá, en este previo, en algo acá, ¿correcto? Entonces, supongamos que tuviera salir 6 veces yx. Se olvidó, pues no de algo, era yx. Entonces ya no va a haber linealidad independiente. Entonces de acá, de esto dice, como esto se iguala, el k de y, no hay acá, el k de y es menos 6, mire. Y el k de x es 0. Entonces de ahí salen las dos constantes en forma sencilla, ¿ya? Entonces el k de x, ¿ya? El k de x lo iguala, ¿no? ¿Cuánto sale el k de x? Constante, una constante c, ¿correcto? Porque es igual a 0, pues, ¿no? Y si es igual a 0, su derivada es una constante. Ya está. Y el k de y, ¿no? Y repito, si acá le sale 6 veces x, o el acá sale k de y más x por y cuadrado, ya no hay linealidad. Linealidad significa tener la misma variable. Si no hay, ya no lo va a poder resolver, ¿sí? No va a poder resolver. Cuando es dos variables, no puede resolver una ecuación de esa forma, ¿sí? Entonces el k de x, el k de y, va a ser igual, acá sale menos 6y, ¿no? Lo integras, sale menos 3y cuadrado, pero como es una ecuación ya lineal, ¿no? Lineal, entonces va a tener su constante, pero, ¿de acuerdo? Más una constante, digamos,
C1, ¿no? Para no confundir con la otra. Ahí está. Listo. Entonces, miren, tu U de X es 3X cuadrado más 2X más K de Y, que vale menos 3Y cuadrado más C1. Y tu U de Y, menos 6X por Y menos 2Y más K de X, que es constante. Esas dos ecuaciones, jóvenes, lo reemplazas aquí, ¿ya? Voy a remarcarlo para que no se olvide, ¿ya? Rojito. Acá. No en el primero, ¿ya? En el segundo, ahí está. ¿Ya? Y es más, mira, acá vamos a hacer lo siguiente, ya vamos a agrandar este de acá. Vamos a agrandar el marquito, ¿ya? Hagan lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Hagan lo siguiente, ¿ya? Esto lo vamos a borrar. Entonces, miren, se hace lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Seguramente se les ha explicado el profesor, pero si no, hay que ir aprendiendo. Como me dicen expresar la función analítica f de z, yo hago lo siguiente, mire, se hace el siguiente artificio, es un artificio en realidad, ¿no? Hay tres formas de hacerlo, ¿no? Hay tres formas de hacerlo, pero la recomendación es que lo hagan de la manera más simple, pasar de cartesiana a complejo, a z, digamos, de cartesiana a z, ¿ya? Y esto se hace así. Supongo que les ha explicado eso, ¿no? El X se reemplaza por Z y el Y se hace 0. O sea, U de X, Z, 0 y el menos y U de Y también lo reemplaza por Z0. Ahí está. Z, 0. Listo. Esa expresión de ahí, jóvenes, es la que usted va a... Y esta pizarra es mágica, miren. Ahí está. ¿Ya? Y lo centramos, si quieren, ¿no? Para que sea más elegante, ¿sí? Ahí. Y con este cursorcito, ahí está. Miren, dos pasitos, rapidito, tiene que ser a la velocidad de la luz, así, ¿ya? Entonces, podemos juntarlo para que sea más, ¿no? A partir de ahí, esta es la segunda derivada, todo esto va aquí, todo esto va ahí, para la foto, para la exportación, listo. Y reemplazamos aquí, miren, y ya tienes el problema resuelto. Jóvenes, eso mismo se hace cuando es polar, pero en polar la cosa cambia un poco, ¿ya? Entonces dice F', ojo, todavía estoy en la primera derivada, ¿sí o no? Estoy todavía en la primera derivada, pero ya a un pasito de la solución, ¿no? Ahí está. Así se reproducen las funciones analíticas. Entonces, cuando es polar, la cosa cambia un poco. Entonces, miren, reemplazas el X por Z y el Y 0. Acá, 3Z cuadrado más 2Z. Estamos haciendo el K de Y. El K de Y es 3Y cuadrado. Esto es 0 más C1. Entonces te va a salir acá 3Z cuadrado. 3Z cuadrado. Ya estamos en Z, miren. ¿Ya? Más, más 2Z. Más 2Z. El K de Y es menos 3Y cuadrado más C1, pero Y vale 0. Entonces esto no va más C1. Más C1.
Ahí está, ese es el U de X, miren, el U de X en Z. Ahí está. Ahora el otro, ¿no? Menos la imaginaria por el U de Y Z0. Entonces miren, ahora el U de Y, como Y es 0, se anula esto y sale K de X. ¿Ya? Y K de X, ¿cuánto vale? C. Entonces vale simplemente I por C. Y ya está su solución, miren. Por eso que a veces dan datos, ¿no? Dicen, a ver, F' en 0 vale 0. O sea, condición inicial, ¿no? Para calcular las constantes, ¿no? Esto al final se convierte en una sola constante, miren. Entonces, F' de Z vale, F de 0 vale 0. O F de, 0, F de 1 puede ser, ¿no? F de 1 vale tanto. Entonces, si es 0 igual a 0, anula, miren, 0 acá, y esta constante vale, vale 0. Entonces, todo esto se anula y queda esto. Y la derivada de estos jóvenes, la derivada, no, la integral, el f de z, y ahí tiene su analítica, miren. Entonces, eso de ahí, jóvenes, es lo que ustedes van a, ¿no?, practicar bastante cuando es polar, ¿ya? En el polar, los chicos a veces se hacen problemas, pero es lo mismo, ¿ya? Hay un pasito adicional que hay que hacer. La integral de 3z cuadrado es z cubo. La integral de z, de 2z es z cuadrado. Ahora, como los dos lo puedo juntar, ¿no? Lo puedo juntar, ¿no? En una sola constante y le pongo más constante C2. C2 por Z, porque estoy integrando, ¿sí? ¿De acuerdo? Supongamos que no se anula. Y más la constante C3, porque es una integral indefinida. Y ahí tienes su ecuación general, la forma, por eso dice la forma general de Z. Entonces acá te dan otra condición, f de 0 vale 1, digamos, ¿no? F de 0 vale 1. 0, 0, 0, C3 vale 1. Como ya lo calculó acá, que valga 0, entonces acá no aparece, acá aparece eso. Entonces sale z cubo más z cuadrado más 1, ya está. Entonces ya tienen la forma general de obtener una función de variable compleja, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el artificio? Reemplazar en esta derivada el Cauchy-Riemann. Si no hacían esa sustitución, jóvenes, entonces se complicaban el problema. Tienen que hacer una vuelta completa, ¿ya? El colega del licenciado, Víctor Rojas, el licenciado, ¿no? Él tiene un libro también de variable compleja donde resuelve este mismo problema, lo resuelve pero sin reemplazar. Y se gasta toda una hoja para llegar, porque no es fácil, ¿eh? Porque acuérdense que tienes que calcular el b de x. Y para calcular el b de x tienes que calcular previamente las constantes, ¿no? Y ahí te vas a dar una vuelta. Entonces, más directo es aplicar el Cauchy-Riemann, pero en la derivada. Ahora, ¿cuál es la tarea que ustedes van a tener, jóvenes? Van a hacer lo siguiente, ¿no? Usando CR en polares, o sea, esta ecuación en polares, y usando reglas de la cadena, que se supone que eso domina, van a demostrar, ¿no? Van a demostrar la que está en la pregunta, ¿no? ¿De acuerdo? Van a demostrar, acá. Acá, miren. ¿Correcto? Acá, ¿no? Entonces, se sigue el mismo procedimiento, miren, ¿ah? ¿Por qué acá se les pedía que demuestran esto? Porque, miren, a partir del imaginario de la segunda derivada, a partir de acá, reproducir la función analítica, ¿no? Y acá te dan, ¿no? Ahí está, ¿no? F' en 0 vale 3, F de 0 vale 1, para que cuando usted calcule las constantes no tenga constantes. Para eso le dan. Si no le dan, mantenga las constantes. Ya está. Entonces, a partir de acá, calcule usted, ¿no? Calcule usted la función analítica. Entonces, acá hay un paso previo, jóvenes, ¿ya? ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo se empieza, jóvenes? ¿Ya? ¿Cómo se empieza acá? Entonces, mire, esta es la primera derivada, pero a mí me dan la segunda. Entonces, acá lo voy a explicar. Entonces, los números complejos, jóvenes, el Moibré de números complejos, el e a la i omega, el e a la i omega siempre tiene seno y coseno. ¿Correcto? Entonces, los números complejos, z es r por e a la i teta. Si r vale 1, z es e a la i teta. Entonces, el z tiene coseno, tiene seno. Entonces, cuando usted le dan esto de acá, automáticamente le están dando también la parte real. ¿Ya? Pero si no, no existe esa función. Entonces, te están dando el real, ¿no? De la segunda derivada, ¿no? De z. Esa es la que tiene que hacer. Así como hemos hecho acá, hemos hecho la real con la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con armónica. Acá se hace con, ¿no? El real de r por e a la i teta. Pues, ya. Ahí está. R a la i teta. Esta función, jóvenes, ¿ya? Esa función es 12R al cuadrado. Es la misma, simplemente es por, ya no es sen, sino es cos. Cos de 2 teta. Y siempre en parejas, ¿ah? Porque cuando usted hace los dos, seno teta, cos de teta, como el seno va con el e a la i teta, sale e a la i 2 teta, y te sale el r cuadrado. O sea, es lo mismo, ¿no? Simplemente forma eso. Entonces acá sale 6R. Entonces, cuando esto se planteó por primera vez hace tiempo, joven, entonces demoró más de 10 años en resolverse. ¿Eh? No le damos la solución, le dijimos a los chicos, los profesores, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Que se den cuenta. Hasta que sale siempre un tiburón, ¿no? Un tiburón, esos tiburones, ¿no? Que existen, pues, ¿no? Entonces el COS de un alumno lo resolvió. Y a partir de ahí ya se le dio la solución también. Ahí está. Entonces miren, ya el constante no te olvides. Entonces, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Correcto? Al revés, ¿no? Esta es la imaginaria y esta es la real. Siempre es así, ¿eh? Si no, no se cumpliría la ecuación de muy breve. Entonces, en este tipo de problemas hay que hacer eso. Eso es. Ahora, como cuando era cartesiana, el u de xx era directo, en cambio acá no, miren. Entonces, la segunda derivada en su forma compleja es este de acá. Esa demostración, por ejemplo, es bien interesante, joven. Si logran hacerlo, van a dominar la regla de la cadena como si fuera Tomás de Aquino, ¿ya? A la I teta. Ahí está, ¿no? Bajan, suben y está. Entonces, miren, ¿ah? Es una ecuación similar a esto, joven, exactamente igual. La única diferencia es que es así, ¿ya? Y ahí ya les explico la solución, ¿ya? Entonces, E a la menos, exactamente igual, menos 2i teta, ¿ya? 2i teta, ¿ya? Paréntesis, o si quieren corchete también, ¿no? Y acá va a ir U de RR, U de RR, más I por V de RR. Correcto. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es lo siguiente, muchachos, ¿ya? Eso ya, como ya se explicó, entonces no hay problema. Entonces, miren, como esta es la función compleja,
como esta es la segunda derivada, tienes que calcular la parte real y la parte imaginaria, porque este es el imaginario y esta es la parte real. Entonces, de esta ecuación tienes que calcular, ¿no? El e a la i 2 teta es cos de 2 teta menos i sen de 2 teta por u de r en paréntesis, ¿no? Vas a hacer el producto, ¿no? Acá. Entonces, separa la parte real, separa la parte imaginaria, ¿ya? Y cuando haces eso, vas a tener una ecuación, ¿no? De la parte real, de la parte imaginaria, cosenos multiplicados con u de rr con ib de rr. En el otro, en el cartesiano es directo, ¿no? Pero en el polar hay una pequeña, digamos, un paso adicional que hay que dar, que es separar esto. Una vez que tienes el UDRR, entonces miren, acá está, en este ejercicio está, ¿ya? Pero creo que está muy arriba eso, no sé si valdría la pena subir, pero bueno. Entonces, pero ya les explico, ¿no? Entonces, miren. Ya, entonces, miren, ¿ah? Este es cos de 2 teta menos i sen de 2 teta. Este es UDRR más i por BDRR. Hay que hacer con cuidado el producto. Entonces, la parte real, que tiene sin el i, lo igualas a esto de acá. Y la parte imaginaria, lo igualas a esto de acá. Y de ahí, mediante, no, ya, eso es ya, de ustedes, eso ya es cachimbo, ya eso es pre-cachimbo, inclusive ya sepre, lo que sea, de ahí despejar el UDR y el BDR, el UDRR y el BDR. Ahí sí no vas a poder ya hacer lo que hemos hecho en el otro, ¿no? No se va a poder, hay que hacerlo por partes, hay que calcular el UDRR y el BDRR. Una vez que tienes el UDRR, el BDRR, y lo integras, como hemos hecho en la segunda derivada, lo integras, en uno será constante K de teta, en el otro K de R, ¿no? Esa constante, y miren, si ya tienes el UDR, lo reemplaza acá, miren. En la primera derivada, miren, el UDR está acá, el BDR está acá. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo van a hacer con las constantes? En este caso, jóvenes, cuando es de polar, no se preocupan de calcular las constantes, porque eso se va a ir cuando se hace la siguiente sustitución. Bien, mientras en cartesianas, para ir de cartesiana a z, hacían x, z, y 0, en polar se hace lo siguiente, ¿no? R se reemplaza por z y el ángulo teta se reemplaza por 0. Por ejemplo, acá, miren, algunos, por ejemplo, dicen acá, no, profe, es fácil, lo reemplazan acá, el teta por 0, el cos de teta vale 1, sale 12 z cuadrado más 6z. Así le va a salir, ¿eh? Le va a salir 12 z cuadrado más 6, estos se van a ir, ¿por qué? Porque van a tener seno de 2 teta, como el teta es 0, esto se va y va a quedar 2 acá. ¿De acuerdo? Entonces te va a quedar esto más este, con su constante, por supuesto, ¿no? Ahí está. Entonces, al reemplazar el teta por 0 y el r por z, vas a tener 2r cuadrado, vas a tener 6r, pero vas a tener f' de z. Lo integras y ya tienes z. Pero este paso de aquí a acá, ahí, eso quiero que vean cómo lo van a hacer. Sale bien interesante. Es en realidad es este problemita de trigonometría elemental donde hay que buscar el seno cuadrado y el cos cuadrado. Acá les explico, ya mejor. A ver, ¿hay tiempo? A ver, vamos el tiempito. Estamos, sí, hay algunos minutos más, ¿ya? Entonces, vamos a buscar arriba. Porque en el otro grupo, y les sugiero que esa pregunta también lo copien para que tengan material de trabajo. Es casi similar. Acá está. Acá está, mire, acá está ya, mire. Pero acá está, acá hay 4 ejemplos, el quinto no, este era de un repaso. Los 3 copian, mira, acá te dan el real de la segunda derivada, ya no te dan en imaginar el real, está 2r cuadrado, cos de 2 teta, 6r, cos de teta más 2, f en 0 vale 1, f' en 0 vale 0. Eso es para las constantes, para que no se calcule. Ahí está. Entonces, miren, de la ecuación que les he mostrado, la segunda, la parte real sale así, miren, cos de 2 teta por u de rr más sen de 2 teta por v de rr.
Y eso lo igualas a esto. Ya, ahí está. ¿Ya? Lo igualas. Y la parte imaginaria, que es esto mismo, pero con senos, ¿no? Acuérdense de eso, eso mismo con senos. Aquí está, esa es la parte imaginaria. Este de acá con este de acá. ¿De acuerdo? Y eso lo igualas a eso. Ahí está. Entonces de acá son dos ecuaciones, tienen que despejar el U de RR y el V de RR. Nada más. Ahí está, acá tienes U de R, acá tienes V de RR, acá tienes U de RR. Entonces, ¿qué haces? Dice, acá hay cos de 2 teta, acá tienes el B de RR, y acá tienes sen de 2 teta y tiene B de RR. Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico esto por sen de 2 teta. Sen de 2 teta, esto, sen de 2 teta, sen cuadrado de 2 teta por U de RR, acá también se multiplica por seno con coseno, ahí vas a reproducir arcodobles, acá sen de 2 teta, ¿no? No, cos de 2 teta, acá lo multiplica por coseno, esto lo multiplica por coseno, vas a tener cos cuadrado de B de RR menos cos de teta por sen de teta. Y te das cuenta que si acá tienes seno, acá tienes seno coseno, pero este es negativo, este es positivo, esto se va con esto mismo. Y al sumar esto, cos cuadrado más sen cuadrado, 1, y ya tienes, jóvenes, tu BV de RR. Y acá, ojo, cuando multiplican el seno y el coseno y lo agrupan, se va a marcar, va a salir la suma de arcos. Eso es trigonometría elemental. Por eso estos de 2 teta con el teta que sale seno de 4 teta. O sea, te va a salir esto mismo, miren, te va a salir esto mismo, pero acá no va a salir cos de 2 teta, sino cos de 4 teta, cos de 4 teta más 2. Esto va a salir esto mismo, ¿ya? Correcto. Y eso, una vez que tienes el UDRR, el BDRR, lo integras, y cuando integras, automáticamente te vas a la ecuación de la primera derivada, lo reemplazas y haces la famosa sustitución, R por Z y el teta por C. Ya está. Lo demás, jóvenes, son ecuaciones, ponen acá bien, demostrar que esta derivada existe, eso se hace con, ¿no? O el límite existe, ¿no? El límite de esto existe, eso se hace con el epsilon y el delta, la definición. Acá hay seno de 4z conjugada, ¿no? Acá, es la identidad. Si quieres, haces con la identidad, si quieres, haces con el coseno, si quieres, haces con logaritmo, hay varios. Y esta es la pregunta que faltaría comentar, ¿no? ¿Cuál es la ecuación general, ¿no? ¿Cómo se hace la ecuación general para que una función sea armónica? Y eso está acá. Y con eso, esto cópienlo hasta la cuarta para que lo resuelvan, ¿ya? Lo resuelvan, ya con esto creo que ya pueden resolver, no hay problema. Acá está, miren. La armónica está acá. Acá está todo. Está en funciones trigonométricas inversas. Está la exponencial complejo, logaritmo. Después de eso está. Acá está. Está como pregunta, ¿ya? Ahí está, miren. Pero acá graficar esto de acá. La gráfica de esto se hace esto. O sea, bien simple es esto, jóvenes, ¿ya? Miren, les comento brevemente. ¿Cómo me doy cuenta que esta función, o sea, no vayan a ser jóvenes, porque los chicos en un examen hicieron eso, ¿no? O sea, no hicieron las recomendaciones que se les dio, entonces ellos hicieron, ¿no? Dicen, cuando X es mayor que Y, porque cuando están en el precuadrante X es mayor que Y. Entonces, cuando están en 1, X es mayor que Y. Entonces, cuando X es mayor que Y, esto es positivo y se anula. Y le aplican Cauchy-Riemann para eso, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, Cauchy-Riemann para esto. Cauchy-Riemann acá, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cauchy-Riemann. No, pues hay que ser, no, no tiene mucha información para hacer eso. Entonces, ¿qué se hace, joven? Muy fácil. Hago lo que hemos recomendado. Hago Y0 y X lo reemplazo por Z. Acá va a tener Z cuadrado, acá tiene Z, acá el Y con 0 se va. Entonces, ¿qué es esta función? Miren, el f de Z es este. Entonces, esta función, jóvenes, dice, ¿no? Cuando X mayor que Y,
¿correcto? Va a salir z cuadrado más z. Cuando x es menor que y, te va a salir z conjugada menos z conjugada. Esto de acá es analítica, pero los que tienen conjugada ya no es analítica. Y así, para cada uno. Acá, te vas a dar cuenta que aquí, acá, acá, en ninguno de esos aparece, sale z, sino salen conjugada. Acá sale conjugada, acá sale conjugada, acá sale conjugada. Solamente en el cuarto y el quinto te va a salir, cuando haces esto, te va a salir, ¿no? Acá es analítica, acá es analítica. En estos dos, en ninguna de estas regiones, y inclusive por simetría, ¿no? Esto con esto, esto con esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en ningún caso aparece acá esta, miren. Miren, sale esto, miren. F de z, z cuadrado más z conjugado, eso no puede haber, pues. O sea, está probando, miren, en el 1, 2 y 3 sale esto, miren. En el 3 sale esto, así. En el 4 sale esto. En el 5 sale esto. Y estos tres de acá se repiten lo mismo de arriba, solamente con signo cambiado, ¿ya? Entonces, así se analiza cuando les piden graficar ese tipo de funciones. No es estar haciendo Cauchy-Riemann para cada ejemplo y ahí sí la cosa es seria. Ahora, ¿cómo sale esto? Esto sale de acá, pues, de acá. X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0, valor absoluto de X, valor absoluto de Y. Ahí sale la grafiquita de las rayas. Aquí está la forma, la condición de la forma armónica, miren. Te preguntan, ¿qué función tiene esta forma armónica? Entonces haces una sustitución, este de acá lo haces t, acá está, t haces esta acá. Entonces bien simple, miren. U de xy es una función g de t, acá no he puesto f, ¿no? Pero acá pongo g de t. Y aplico la derivada, u g de t, primera derivada parcial, g' t de x, ojo, es regla de la cadena, no se olviden, acá u de xx, g segunda por tx al cuadrado, más g' por t de xx. Esta misma ecuación se da cuando es u de y de y. G segunda al cuadrado, g segunda derivada, ty cuadrado, g' t de y de y. Entonces, como tienes el u de x, el u de xx más el u de y son armónicas, su ecuación es cero. Y de ahí sale esta ecuación. Entonces, haces la división y tienes, miren, segunda derivada a primera derivada, sale este cociente. T de xx entre t de y más entre tx cuadrado t igual. Entonces, para que una función sea armónica, es necesario que esta función tenga esta forma. ¿Ya? O sea función de t. O sea, que yo lo puedo resolver. Hay funciones donde, por ejemplo, dice lo que comenté, creo, el x, no, es bueno el otro grupo, ¿no? De acá, si esto no se puede poner en función de t, no se puede hacer así, simplemente se dice que la función no existe y no hay función armónica. Nada más, no se hagan problemas. Por eso es la condición bajo las cuales una función sea armónica. Este cociente debe ser función de t. ¿Ya? Si no es función, ¿no? Entonces no es armónica. Entonces esto, inclusive la integral de esto, me dicen la solución de esto ya es simple, ¿no? Simplemente es derivada del logaritmo natural de g', ¿no? Esta es la derivada con logaritmo natural de g', lo integras, te sale este de acá, y me dicen, y eso lo hemos comprobado después, yo ahí me equivoqué, ¿no? Salía esto de acá, arcotangente de t, no sale esta función, ¿no? Sería muy bueno que lo verifiquen, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? Calcule en caso exista una función armónica de la forma u de x, f de x sobre y más y sobre y. Y no sale esto, los chicos lo han verificado ya. Yo enseñaba cálculo integral también, pero ya me he olvidado las integrales, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Hay que chequear. Ahí está, miren, arcotangente hiperbólico de y más arcotangente de menos 1, la clásica. El arcotangente z es 1 sobre 2i, lo reemplazo, sale el logaritmo natural de menos i. Al instante. Arcotangente de i, un medio logaritmo natural de i. De frente. Si conoce la identidad, los ejercicios son sencillos. Si no, este es un poquito más extenso, pero dos líneas, ¿no? Y esto de acá. ¿Se acuerdan cuando estudiaban ecuaciones diferenciales para demostrar si unas funciones eran, ¿se acuerdan? Los factores integrantes tienen la misma estructura, ¿no? La misma estructura, ¿ya? Muy bien, jóvenes, con eso entonces ya están en condiciones de resolver. Justo ahí estaba, miren. Ahí estaba acá está, miren. Este es otro. Ah, no, es este. Aquí está, miren.
Este de acá es este. Ahí está. Ahí está. Ya está resuelto. Todo está, entonces, jóvenes, para ustedes, ¿ya? Acá está. Esta es una práctica. Ahí está. Ahí está, ¿no? Resuélvanlo todo, jóvenes. Y la próxima clase en la pizarra, con la M, a ver, la M no hay muchos, con la M vamos a fijar el próximo jueves una reunión adicional para que no los chicos también estén todos, porque ese grupo son más de 40 alumnos. Hoy han ingresado creo que 10, un poco más quizás, ¿no? 10, un poco más, ¿ya? Entonces ahí tienen, jóvenes, suficiente material ya para su primera evaluación, y si hay que comentar algo más en algo, nos avisen y nosotros completamos la información, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces eso ha sido la sesión de hoy día. No era mi responsabilidad de no haber hecho las primeras clases, por la sencilla razón de que lo que pasa es que yo el ciclo anterior, no, el año anterior, no, el ciclo anterior sí, pues no dicté porque pedí licencia, tenía que sustentar mi tesis de maestría, entonces tú no dicté un ciclo, entonces a partir de ahí vino el problema, ¿no? El ciclo anterior también igual, pasó como 2 semanas, un mes ahí pasó para que me den los ID. Entonces creaba una sala Meet, ¿no? Y con eso se resolvía. Muy bien, muchachos, entonces, ojo con los delegados, me dan la lista de los alumnos, ya, ustedes archívenlo, yo les voy a pedir, ¿no? Para los casos que hubiera, ¿ya? Muy bien, ¿alguna consulta para cerrar la sala? Profesor, usted tenía un libro de cálculo avanzado 2, ¿no? Así es. Por si acaso ese libro tiene su solucionario de sus ejercicios que se ha propuesto, o no hay. No, tiene un buen número de ejercicios resueltos. Tiene muy buenos problemas resueltos. Por ejemplo, estos están resueltos ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, también tiene, por supuesto, propuestos, ¿no? Porque también tiene que haber propuestos. Y una buena gama de problemas propuestos, ¿no? Resueltos. ¿Ya? Bien, entonces, con esas consideraciones, entonces estaríamos ya para la siguiente semana, ¿no? En sus horarios que corresponden, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Cuídense, buenas noches. Hasta la siguiente clase. Voy a dejar de compartir.